Okay. Te damos gracias, oh Dios maravilloso, por este día tan hermoso que nos has dado. Buenos días a todos. Qué bendición es estar otra vez frente a ustedes, frente a la Biblia, frente a Dios y escudriñar su palabra que es gloriosa, que es lo que queremos, Señor. Queremos escucharte a ti, Padre nuestro. No queremos escuchar las voces del mundo. No queremos oír ni siquiera las ideas de Miguel. Queremos escucharte a ti. Queremos que nos guíes y nos dirijas, Señor, en esta mañana tan gloriosa que es en donde estamos siguiéndote. Padre bueno, este día, hermanos de mi corazón, vamos a estudiar en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, y eso es el último versículo del capítulo 3, que es el versículo 24. Voy a dar el pequeño repaso del versículo 23, para estar en el contexto. Obviamente tenemos un contexto, estamos siguiendo el orden del autor de la Biblia, no de otra forma. Y de la forma que estamos estudiando, Dios dice en el 23 de esta forma, y ese es el resumen del estudio pasado, y luego entramos siguiendo ese contexto al 24. ¿Okay? Entonces el versículo 23 de primera de Juan dice así. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si se fijan, dos veces dice que es una orden, que es un mandamiento, y es el mandamiento, como dijimos, no son dos, son dos partes. Uno es creer en Jesús y amarnos unos a otros. Entonces, como Él nos los ha mandado, dice allí. Entonces, ese es el plan. El Señor tiene un mandamiento que darnos, y ese mandamiento es creer en Jesús. El resumen que yo puse acá, obviamente tenemos que tener conciencia de que el que está dando el mandamiento es el Padre, porque dice que creamos en el Hijo, en su Hijo. Y dice, ¿cuál es? Y es Jesucristo. Dios solamente tiene un Hijo. Entonces, ese es el resumen. El Padre envió al Hijo para salvar con su muerte a los pecadores. Ese es el plan que Dios tiene, ese es el hecho, ese es el evangelio, y ese es el pacto que Él hizo con Dios con Dios en el principio del mundo, antes de la fundación del mundo. Entonces envía al Hijo, y el Señor dice que Él ordena que lo creamos. Que creamos eso, que creamos en el Hijo de Dios. Dice, y todo el que cree en Jesús recibe los mandamientos de Dios. Y esto es, también concluimos la semana pasada, ¿a quién va dirigida la orden de creer en Jesús? Bueno, pues esta orden va dirigida a los hijos de Dios, a los que hemos sido salvos y creemos en el Hijo de Dios. Ahora que si tú no eres salvo, digamos que ahora estás escuchándolo por curiosidad en el estudio, porque alguien te dijo que lo hicieras y no tienes realmente ganas de oírlo, pero ahí estás. Yo creo que esto es de Dios, y el Señor dice que si es en una clase de orden, no en una clase, es un mandato. Porque si no tienes a Jesús, si no crees en Jesucristo, en su Hijo, entonces no puedes ser salvo. No puedes ser salvo nunca, ni puedes ir al cielo. En sí, si no tenemos a Jesús, no tenemos parte con Dios. Nunca. Entonces, la orden es que todo humano crea en Jesús. Y después, que ande en amor. No son dos cosas tan diferentes, realmente se funde en una, porque Dios hizo este pacto de creer en Jesús y de salvarnos por el amor que Él nos tiene. Entonces, creer en Jesús, empezamos a estar en el ambiente que Él tiene, en la característica que realmente forma al Dios que conocemos. Si entonces creemos en Jesús y luego nos amamos unos a otros, porque con ese amor nos dio la salvación. Y ese es el resumen. Ese es el resumen que hicimos del versículo 23, obviamente que me encantó. Es un versículo que nos dijo tanto. Sí, esos dos mandamientos es realmente la forma de vida de un cristiano. Y continuamos con el versículo 24, que está igual de intenso. Cierra el capítulo 3 y obviamente nos pone en la perspectiva del capítulo 4 de primera carta de Juan. Entonces, el versículo se los voy a leer, el versículo 23 y luego, 24. Y luego nos damos de lleno pues al estudio de este versículo. Un solo versículo. Vamos a ver qué el Señor nos dice. Es primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice así. Y el que guarda sus mandamientos, de los que ya hablamos ahorita, permanece en Dios. Y luego lo más glorioso que yo encuentro en este versículo, en sí en mi vida entera. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si que tú le pertenezcas a Dios, que tú permanezcas en Él, es algo muy bueno, es una lucha continua, tenemos que estar alertas. Digamos que
haciéndolo, sí, continuamente. Tenemos que luchar por mantenernos permaneciendo en Él, habitando en Él. Pero cuando escuchas que si haces eso, Él permanece en ti, entonces te voy a decir qué pasa. Te da una completa seguridad, absolutamente, porque si Él permanece en ti, en Él no hay cambio, nunca. Él es Dios infinitamente, y si Él permanece en ti, entonces tú tienes toda la autoridad para permanecer en Él, porque Él permanece en ti. Si tú permaneces en Él, permanece en ti, dice allí, dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Hay una forma de saberlo, lo dice por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a discernir que el Espíritu Santo está en nosotros? Y va a ser súper emocionante para mí, y espero que sea también para ti, descubrir eso. Porque si tú eres de Dios y tú caminas siendo de Él y ahora sabes que Él te posee, hay una forma de saber, de entender que Él está en ti. Y eso es a través del Espíritu Santo que Él le ha dado a todo el que cree en Jesús. A todo el nuevo nacido, el que ha vuelto a nacer. Ahí vamos. Un versículo que creo que encierra lo que es el estudio que estamos hablando hoy. Está en Romanos. Es el capítulo 8, versículo 9. Dice en el versículo 9. Y eso es nomás como que lo avala, ¿sí? Como que encierra en un solo versículo el versículo que estamos estudiando, pero la idea es lo más hermoso, ¿sí? Que tú le pertenezcas a Él y luego Él se apodera de ti y hay una forma de que tú sepas si eso ha sucedido, y es en el poder del Espíritu Santo en ti. Dice en el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es o blanco o negro, como dijimos, o es verdad o es mentira, o es muerte o es vida. Con Dios así es. ¿Sí? Él no quiere que te pares en medio, ¿sí? Y luego digas, estoy en los dos lados. Si tienes el Espíritu Santo, ya no andas según la carne, ya no andas según el mundo. Si eres de Dios, anda según el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en ti y tú estás en Él y no hay forma de errarle. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Él. Es bien sencillo, es súper claro. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerán, y es muy bueno saberlo, porque una persona, no importa lo que sientas o con qué grupo estés conviviendo, si tú no vives bajo la orden de Dios, ¿sí? En el plan que Él tiene, entonces, no importa lo que sientas, no tienes el Espíritu de Dios y no eres de Dios. Y ahí la gran confusión, la cual hoy vamos a ir dentro, vamos a ir profundo. Si una persona que es salva digamos que si un día proclamaste a Jesús como tu Salvador, y luego ya después vives como echamuco y dices, es que perdió la salvación, o si eres salvo y Dios te dio vida eterna, y esa vida eterna nunca se quiebra porque es vida eterna, es para siempre. Sí, entonces el salvo que realmente tiene a Cristo en su corazón y permanece en Él, nunca puede perder nada porque le dio vida eterna y Él no miente. Él no miente, ni se arrepiente. Él no es como nosotros. Entonces, ahí vamos a ver. Ese es el estudio. Estoy emocionado. Estoy como brincando de gozo por escudriñar esta palabra. Voy a leerlo, el versículo. Ahí les va. Una breve introducción a esto. Obedecer es ir con Él. Pero lo importante es entender que Él está con nosotros. El mapa del estudio, versículo 24, que es un solo versículo, dice, lo resumo así: el resultado de oír y hacer es permanecer en Dios. Oír y hacer su palabra es permanecer en Dios. Y luego Dios en ti. En sumisión a Dios, creer en Jesús, y el Espíritu Santo te lo revela. Te entiendes si descubres que estás en Él, que eres de Él, y aún descubres que Él permanece viviendo continuamente en ti. El salvo no puede no entender esto.
Si una persona que tiene a Cristo no puede no entender esto porque es constante, es realmente como que cambiaste de vida, como que entraste a otra dimensión. Si no puedes ahora ser de Cristo, sí, y luego pasan los años y que en ti no haya ningún fruto, que en ti no haya ninguna alegría, que en ti no haya ningún gozo. No puede ser eso. Quiere decir que no le has entregado tu vida a Dios completamente y no has dejado que Él ahora te moldee de acuerdo a su voluntad, porque no te importa su palabra, porque no te importa su voluntad. Si no te importa eso, entonces no puedes recibir la orden de amarlo, no puedes recibir la orden de seguirlo porque no te interesa. Si al cristiano le interesa saber qué dice Dios, y eso te hace saber que el Espíritu Santo está en ti. Y vives así, continuamente, aunque hierres, aunque caigas, te sabes de Dios. Es el Espíritu Santo que te hace saber que Él permanece en ti. Así de sencillo, así de claro. Vamos a ver, lo leo otra vez, versículo 24 del tercer capítulo de la primera de Juan. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y por la tercera persona de la Trinidad que Dios nos ha enviado. Poderoso Rey, majestuoso, divino Rey, Dios maravilloso, aquí estamos. Tómanos, poséenos, capacítanos. En el nombre de Jesús sea. Amén. Yo creo que si anteriormente no habíamos entendido esto, creo que ahora ha quedado súper claro. Obedecer los mandamientos de Jesús nos identifica como adoradores de Él. Obedecer la palabra de Dios te convierte en un adorador agradecido que lo sigue a Él, que lo tiene a Él. Así de sencillo, así de claro. Nos convertimos en unos que lo aman, porque eso fue lo que dijo Jesús. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay una forma mejor de entender que le pertenecemos a Él cuando tú andas en sus mandamientos, cuando tú camines de acuerdo a su palabra. Si los mandamientos del Señor pueden ser muy difíciles de obedecer cuando no tienes la motivación correcta. Sí, y ese es un gran problema, hermanos. Nosotros no vamos a poder decidir en gran gozo, en alegría, a obedecer a Dios si no estamos motivados de la forma correcta. Y no es que yo te motive, sino es de que yo ahora te diga nomás lo que te conviene y empiece a hablar de otra forma, con otro tono, para llegar a tu corazón y embarcarte, como empacharte con mi voz y luego convencerte de que tienes que seguir a Dios y eso te va a ser de beneficio. No es yo el que te va a motivar, es la palabra de Dios, son sus promesas, es el orden que Él te da, es su persona, es el Espíritu Santo, es de que ahora tú ya no vas al infierno, vas al cielo, sí, que Él te perdonó tus pecados en la cruz y que ahora le perteneces y que estás esperando su regreso para que nunca más mueras. Sí, la motivación del cristiano a seguirlo a Él es que cambia tu vida. Sí, que Él ya no eres el mismo. Ahora dice la Biblia por todos lados, te transformó de muerte a vida. Si no tienes la motivación correcta, que es la verdad, por eso no tienes el deseo de servirlo y de seguirlo, porque no tienes esperanza. Porque nadie te la ha dicho, porque te han guiado mal, porque no has puesto atención por lo que tú quieras, y le podemos echar la culpa a quien sea, ¿sí? Pero lo que se requiere es que entiendas qué dice Dios, que escuches su palabra, su voz, sus promesas, lo que Él te dice, y entonces bien motivado por las promesas que Él te da, lo único que quieres es servirlo. ¿Sí? Por eso dice en no quiero, pero está en 2 Corintios 5:14. Apúntalo. Sí, el amor de Cristo me constriñe esto. Y cuando yo veo el amor de Dios, no tengo otra forma de vida más que quiero adorarlo. Estoy agradecido, me quedo endeudado. Esto es, cuando ves el amor de Dios, entonces tú solo quieres adorarlo. Porque te rescató, te sacó del rumbo al infierno. Y te dio vida en su presencia para siempre. Vida eterna, sin fin. Dice el Salmo 16:11. A mi diestra hay plenitud de gozo. Delicias constantes para siempre. Ese es el cielo. Todo el gozo completo
y delicias, sin más gozo, constante, sin final. Eso te tiene que motivar. Ese es el motivo que te cambia. Ahora tú quieres adorarlo. Así de sencillo. No tienen la motivación correcta, puse acá. Por esto muchos ni aún conocen los mandamientos de Dios porque no han recibido la información verdadera. Primero, de seguro no tienen esperanza de vida eterna. Nadie te ha dicho que si crees en Jesús, nomás tienes vida eterna. Sí, por eso no tienes esa motivación correcta. Nadie te lo ha dicho. Tú no lo has leído. Nadie te ha motivado a hacerlo. Tampoco, dice, no tienes el conocimiento de la justificación por gracia. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer obras. No tienes que cambiar antes de ser de Dios. No, Dios te acepta como tú eres y muere por ti en la cruz porque eres como eres. Para transformarte. Ese es el mero punto. Jesús dijo, el doctor no viene a curar a uno sano. No hay sanos. Un doctor viene y cura a uno enfermo. Y Él vino y nos sanó a los enfermos. Él vino y murió por todos los pecadores. Nos amó tanto, aún así de pecadores como somos, para transformarnos, para cambiarnos, para sacarnos de la muerte y darnos la vida. Eso es lo que Él quiere. Entonces no te preocupes de la forma que vives. Recíbelo a Él para que Él ahora cambie tu forma de vida y tu perspectiva de vida, y ahora tus anhelos sean diferentes, pero déjalo a Él moverse en ti. Déjalo a Él ponerte en los motivos correctos, y luego tú solito vas a caer en razón, sin que nadie te obligue. No es, mucha gente dice, eso haces por tu religión. No es eso. No es el grupo religioso al que voy, es al Dios al que sirvo, el que me ama, el que dio su vida por mí en la cruz y me promete vida eterna. Por último, estas personas no tienen interés por la salvación. No la conocen. Piensan que la salvación es algo que va a venir al final y Dios va a cerrar los ojos y va a decir, este es salvo, aquel no, este sí, este no. Sí, porque no saben cómo. Puedes imaginarte lo que sea cuando no conoces la verdad. Una vez que sabes cómo va a ser, una vez que sabes cómo dice Dios en la Biblia que va a salvar a los hombres, entonces tienes todo conocimiento de la verdad. Sí, Dios es el creador de todo y de todos. Y Dios le dio la libertad a los hombres de rechazarlo, porque Él no quiere robots con Él. Él quiere que los hombres lo aceptemos a Él y teniendo la chance de no aceptarlo. Entonces, los hombres creados por Dios con la chance de no aceptarlo, unos sí lo aceptamos. Entonces, Él viene, nos da la forma de salvación, nos explica bien cómo puede ser salvo, ¿sí? Nos da esta información y luego nos dice, ok, ahí les dejo la forma de salvación, que es su muerte en la cruz, su amor por nosotros, y todo es por gracia. Y luego dijo, luego vengo y me voy a llevar a los míos, a los que sí me aceptaron. Todos son criaturas, a todos creó Dios, pero a los que lo aceptamos libremente, esos le pertenecemos a Él, pasamos a ser hijos de Dios y tenemos la oportunidad de estar con Él para siempre. Los demás se quedan sin Él, sin el creador del universo que hizo a todos y que nos dio la chance de rechazarlo, pero también de recibirlo. No hay otra forma de explicar toda la Biblia y el plan de Dios más que esa. Él regresa por los suyos. Y yo creo que si tú no eres de Él, yo no entiendo por qué no. Porque no te cuesta nada y el beneficio de ser de Dios es completamente, absolutamente gloriosísimo, nada comparable con lo terrible que es quedarte sin Él, sin ninguna razón. Entonces, puse aquí con letras grandes, ¿por cuál razón van a interesarse en conocer la voluntad de Dios y obedecerla los que no tienen un motivo para amar a Dios? Los que no saben qué es lo que Dios hizo por ellos. Sí, por eso es que es tan importante que tú conozcas la verdad de la Biblia, porque ahora sabes que lo que Él hizo te da vida eterna, a ti te salva por gracia, y entonces tú quieres servirlo. ¿Sí? Ahí está la clave. Entonces, si hoy pasa eso, yo feliz, yo no gano nada. Tú ganas todo de parte de Dios, como yo lo gané con Él. Esto es entre tú y Dios. Amén. Es de suma importancia que el que ha nacido de nuevo entienda que ha recibido salvación con base al amor de Dios por nosotros. Porque pensar que fue por otra causa, ¿sí? Si piensas que Dios te salvó por otros motivos,
Eso da lugar, abre la puerta a doctrinas falsas, a temores falsos. Vas a empezar a tener ideas diferentes que no van con lo que dice Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo, dice la Biblia. El único motivo que a Dios movió para morir por ti en la cruz es su amor. Él te salvó porque te ama. Él quiere que entiendas tú y yo que Él nos ama. Porque eso nos va a cambiar. El amor de Dios es el que nos transforma de muerte a vida. Todo tiene que ver con conocer cuánto Dios nos ama. Nos amó de bulto. Murió Jesús por nosotros. Derramó su sangre, todo, destruido su cara, completamente desfigurado por amor a ti. Eso nos cambia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice de tal manera es como así de mucho, así de exagerado, así de grande es el amor de Dios. De tal manera, así. Se amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. También esto tiene que ver con que no tiene más. No sacó de los 12 hijos que tiene o de los 15 hijos que tiene, ni de los 3 hijos que no. Tiene uno. De lo único que tiene, wow, te lo dio. Para que entiendas cuánto te ama y el sacrificio que Él hace para que lo entiendas, que es por amor. Se ha dado a su único hijo para que todo aquel que cree ese requisito, no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Y por este gran amor por nosotros permitió que los hombres lo mataran. Sí, ese era el plan. Sin saberlo ellos, esto fue para su salvación. Esto es, los hombres lo mataron y Dios estaba logrando la salvación de ellos mismos. Y nos pasa a todos y eso sigue sucediendo. Increíble amor. En Romanos 8:32, y viendo el amor de Dios, entendiendo el amor de Dios, dice en Romanos 8:32 esto. Dice, el que no escatimó, esto es, le dio más valor a nuestra salvación, a la vida eterna para nosotros, que ni a su propio hijo. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo puedes dudar del amor de Dios ahora, cuando entregó su propio hijo? Dice allí, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Jesús con su muerte te cambió de muerte a vida, ¿cómo entonces no vas a creer que en Él, que lo resucitó, ahora en Él, en la nueva vida, no te va a dar todo lo que tiene en el cielo para ti? Si por su muerte fuiste salvo, por su vida ahora tienes la vida eterna. Sí, es maravilloso entenderlo. Es algo glorioso, fuera del entendimiento humano. Y esta es la realidad, porque el humano es creación de Dios. Entonces tenemos que ver, porque el humano lo entiende de una forma, lo cual no cuenta. Tienes que entenderlo de acuerdo a Dios si tú quieres ir al cielo. Dios nos ama y esto nos transforma. Eso transforma el corazón de los hombres. Pues la salvación, dice, pues la salvación no la obedecemos por miedo. Sí, hay personas que te dicen, ahí te va, y se puede decir, pero no es de acuerdo a Dios. La gente que te asusta, sabías que te vas a ir al infierno y el infierno es terrible, y si no te arrepientes ahorita, el diablo te va a poseer y te va a meter en el infierno y te vas a quemar para siempre. Esto es verdad. Todo eso es verdad. Si tú vives en pecado, te vas al infierno. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Pero Dios, el Evangelio, sí, fíjate muy bien, el Evangelio, el enfoque que Dios nos da es, si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Él no te quiere asustar con el infierno, que también es verdad, pero el Evangelio es de gozo, es de alegría. Dios te dice, olvídate de todo lo demás, olvídate de todo, sí, y cree en el Hijo, cree en su Hijo, Jesucristo. Ama a los demás, vive en amor para siempre. Sí, Dios no quiere que por temor vengamos a Él. Él quiere que por su amor vengamos a Él. ¿Lo entendiste? Parece como que fuera lo mismo, pero se enseña el amor de Dios. Se enseña la dulzura y la ternura que Él tiene para contigo, que todavía no lo aceptas, porque te ama y nunca más va a dejar de amarte si tú también lo amas y lo muestras siguiéndolo. Ay, gloria a Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esto es, aún siendo sus enemigos, contrarios a Él, por rechazarlo, por ignorarlo, aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros, nos hizo dignos de su muerte. Una vez que tomemos la decisión de seguirle en obediencia, Dios promete hacer ligera nuestra carga. Esto es, una vez que tú dices, ok, le voy a entregar mi vida a Cristo, pero voy a tener que dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello, ya no voy a poder andar de marihuano o de borracho o de maldiciente, ya no voy a poder andar robando, se me va a tener que quitar lo degenerado, ¿qué voy a hacer ahora? Porque eso me gustaba. Y bueno, Dios dice que Dios te va a ayudar con todo eso, para que todo eso se haga chiquito y ya no lo tengas más. Se pierda, te lo va a quitar. Tú entrégale tu vida a Cristo y Él se encarga de que todos esos mandamientos los cumplas ahora, o todas esas cargas se vayan y los mandamientos de Él los puedas cumplir facilito. Facilito. Ve lo que dice la Biblia. 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es, fíjate muy bien cómo dice aquí, este es el amor a Dios. O sea, esto es cómo tú amas a Dios. ¿Cómo Dios puede saber que tú lo amas? Así es, así dice ahí. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, que es lo que estamos diciendo ahorita. Pero luego pone ahí el Señor, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es, una vez que tú decides caminar con Él, Él va a provocar en ti un poder increíble, un poder sobrenatural, que te va a hacer, sí, que te va a provocar a hacer los mandamientos de Él sin que te sean carga. Esto es bien importante de que los cristianos lo entendamos y que los que todavía no son cristianos, que también quieren ser cristianos, lo entiendan. Porque la vida en Cristo es en el poder de Él. Sí, ya no andamos con nuestras fuerzas, andamos en sus fuerzas. Ya Pablo dijo, ya no soy yo quien vive en mí, ahora es Cristo el que vive en mí. Sí, ahora andamos en el poder de Dios, en la naturaleza divina. Somos otras personas, somos nueva creación. Mira lo que dice acá. Yo puse esto porque es una clase de testimonio, porque yo no puedo testificar de lo que tú haces o lo que hizo Dios contigo, pero yo puedo decirte qué pasó conmigo. Y yo te voy a decir esto así en breve. Si yo puedo decir que he experimentado este cambio de muerte a vida, antes que Jesús me saliera al camino y me rescatara de mi persona, de mí mismo, el cual estaba perdido, yo tenía a Dios metido en una recámara de mi vida. Yo siempre dije que era creyente en Dios. Nunca en la vida me pensé no creyente. Yo era un fiel religioso. ¿Okay? Yo tenía a Dios metido en una recámara, en un cuartito en mi vida. Eso era todo lo que yo tenía y quería de Él. Sí, cuando yo abría la puerta, me encontraba con Él, le cerraba su puerta y me iba a mi vida, porque yo tenía a Dios en un cuartito. ¿Okay? A nivel, sí, con la intención de que no afectara a Dios mi vida, sí, que no afectara nada de lo que Él dice en mi vida. Eso es lo que yo no quería. Lo tenía ahí encerrado sin que se meta en mi vida, en mi forma de vida. Yo creía en Dios, pero Él no debía cambiar nada de lo que yo conocía como mi forma de vida, como la vida que yo tengo. Yo no quería que afectara a Él mi vida. Creía en Él, pero no te metas en mi vida. Esa es otra cosa. Esta es mi persona. El día de hoy no se parece al que yo era antes. Mi vida no se parece a la que antes yo tenía. Antes, el día que yo recibí a Jesús como mi Salvador, cambió. O sea, la mayoría de cosas que yo consideraba que me llenaban de alegría y me hacían la persona que yo era, ya no están hoy conmigo. Y te voy a decir qué pasó. Yo nunca pensé en dejarlas. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, cuando yo lo recibí como el Señor de mi vida, yo me propuse seguirlo sin pensar qué voy a quitar o qué voy a poner. Y te prometo que solito, yo dirigido por Dios, obviamente, he dejado esas cosas y ya no las quiero en mi vida. Ya no las quiero. Me acuerdo una vez, porque a mí me gustaba tomar tequila. Y fui una vez a México y mi hermano me dijo, vamos a traernos una botella de 3 generaciones, que esa era la que me gustaba. Y le dije, no, ya no quiero. Y luego me dijo, porque tu religión ya no te lo permite. Le dije, no es eso. Y luego me dijo, no me digas que ya no te gusta. ¿Verdad?
Y le dije, mira, te lo prometo, me acuerdo claramente porque la primera vez que yo dije eso, le dije, no es que no me guste, pero ya no quiero. Fue tan claro. Ese día que me preguntó mi hermano, fue tan claro. ¿Por qué no quiero? ¿Por qué ya no quiero? Y yo dije, esto es porque Él está no puedo cambiar eso por lo que yo ya, por mi vida nueva. Sí, yo ya no quiero. Y hasta la fecha, no quiero, no me llama la atención, no es mi vida. Ya no lo quiero en mi vida. Ya no quiero nada de eso en mi vida. Y estoy feliz de no hacerlo, de no tener pornografía en mi vida. Fíjate, es que el Señor cambió mi forma de vida tan vívidamente, tan claramente, sin que yo me esforzara. Te lo prometo, hermano. Sin que yo tuviera que ver en este sacrificio de no tomar. No. Así entró facilito como por obra de Dios. Literalmente. Dice, Él lo ha hecho todo. No tengo nada de crédito. Me quitó de cualquier vicio. Me quitó de decir más palabras y de una actitud de necio y de mentira. Y aún de mantenerlo en una caja. Ya no lo tengo en una caja. Ya no lo tengo en un cuartito. Ahora, ve. Este día, ahora yo le pido de favor, le ruego que me mantenga Él a mí en un cuartito donde Él vive. Eso es lo que quiero. Que Él me mantenga. Ahora, esto es, que Él permanezca en mí. ¿Te fijas? El versículo de hoy. Si tú haces sus mandamientos, tú estás con Él, pero Él está contigo. Él permanece en ti. ¿Y quién te dice eso? El Espíritu Santo. No es una imaginación, es la realidad. En verdad, literalmente, Él me tiene en su poder. Te lo prometo. Es más claro eso que mi mano que está aquí. Yo entiendo que Dios me tiene bajo su autoridad y que yo estoy en Él. Y eso es maravilloso. Dios nunca ha tenido límite o tendrá. Uno se los pone. Y de su soberana orden nos ha dicho que si lo obedecemos, plasmará su poder para siempre en nosotros y su majestad. Y nos dará vida bajo su persona permanentemente. Cuando Jesús dijo en Juan 10:28, así, fíjate bien, ¿cómo dijo Jesús? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. La palabra, yo les doy vida eterna. ¿Cuánto crees tú que sea vida eterna? ¿Será que Dios nos da vida eterna hasta que caigamos en pecado? Por favor, piensa esto. ¿Tú crees que cuando Jesús dijo, y yo les voy a dar vida eterna, signifique que hasta qué? ¿Nos da vida eterna? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto dura la vida eterna? Si Él dice que te da vida eterna, yo, mi persona, considero que yo no tengo la autoridad para dejarlo a Él. Él me tomó, me hizo suyo y me dio vida eterna. Y esta vida eterna dura para siempre. Esta vida no se acaba. Y Él no miente. Si Él dijo que en Cristo tengo vida eterna, entonces yo respeto lo que Él dijo y yo no creo que esta vida se acaba. Yo creo que es eterna. Esto va a cambiar tu vida. Porque esa es la motivación que tiene el cristiano para permanecer en Él. Quiere decir lo que Él dijo. Uno, que con un corazón arrepentido le pide perdón y cree que su muerte en la cruz y su resurrección le afirman vida eterna, entonces ha nacido de nuevo y no puede morir más. Esto es así, no puede morir nunca más. El cristiano nace dos veces. El no cristiano nace una vez, pero muere dos veces. Muere dos veces. La segunda muerte es el infierno, dice la Biblia en Apocalipsis. Hermanos, no hay vuelta de hoja, es tan claro. Dios es tan nítido en su mensaje. No te quiere, no es un acertijo, es tan claro. Las personas que dicen que la salvación que Jesús te dio, que te da, tú la puedes perder, es porque la salvación es un regalo tan grande que sí, las personas que dicen que puedes perder la salvación es porque tienen temor de perderla.
Sí, es que es tan grande el amor de Dios que dices tú, no quiero perder mi salvación, no quiero fallarle en nada, pero se ha hecho como una comidilla, como un chisme, ese temor de no perderla, y ahora dicen, es que puedes perder la salvación. Sí, lo cual Dios no dijo eso. Él lo explicó muy claramente en una de sus parábolas, y es la parábola del sembrador, la cual ahí te va. Ellos lo dicen por temor, de que si un día ya la aceptaste, siendo tú tan, fíjate, cuando Dios te dio la salvación, tú eras bien malo, ¿sí o no? Porque Dios no está buscando al bueno para dar la salvación. Eras bien malo cuando Dios te la dio. Ahora la tienes. Y dices, es que es capaz que porque soy malo, voy a dejar de merecer la salvación. Lo cual te voy a decir clarísimamente, nunca la has merecido la salvación, yo tampoco, nadie la merecemos. Es un regalo cuando éramos malos y ahora que seguimos malos, ¿nos la va a quitar por malos? Si por malos no la dio. El asunto es cambiar. El asunto es ahora tener la esperanza, motivarnos por la vida que Él nos dio, eterna, y ahora seamos transformados de muerte a vida. Bueno, nunca merecimos la salvación, fue un regalo. Y Él nunca te dejará, dice su palabra, que Él nunca te dejará ni te desamparará. La parábola del sembrador. Ahí te va lo que dice la parábola del sembrador. Que está, ahí lo pone muy bien Jesús, lo explica perfectamente bien. Dice, a ver si la entendemos. Quisiera, hermano y hermana, que ahorita apagues la tele si la tienes prendida, o dejes que el niño chille un ratito, deja los frijoles en la lumbre o bájale, ¿verdad? Porque quiero que pongas atención en esto, para que no tengas ningún problema enseguida, ¿sí? Porque es Dios el que te va a explicar esto de la salvación, si se pierde o no se pierde, si te la pueden robar, si el oro viene y te da una cachetada y te la quita. Ahí te va, escucha a Cristo, ve. Lucas 8, del 11 al 15, ahí va, es un pedacito. Dice, esta es pues la parábola de la semilla de la palabra de Dios, que es la parábola del sembrador. Dice, y los de junto, y aquí está explicándola, ¿ok? Jesús. Dice, y los de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Esto es, hay personas que oyen la palabra, y te voy a decir algo, ponle atención por favor. Jesús está explicando, les dio la parábola, que el sembrador avienta semilla, y luego cae junto al camino, y luego llegan los pájaros y se la comen, ¿sí? Y aquí le está explicando, ¿sí? Las de junto al camino, puso acá, dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Hay gente que dura mucho tiempo en la iglesia oyendo la palabra, ¿ok? La palabra cayó junto al camino, pero llega el diablo y se la quita de su corazón para que no crean y se salven. ¿Cuánto tiempo cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber si tú eres uno que está sentado en la iglesia, ya llevas ahí 2 años, 3 años, ahora, cómo te ve la gente, tu familia, que empezaste a ir a una iglesia cristiana, oyes la palabra de Dios, pero nunca te transforma? Y llega el diablo y te la quita, y ahora te sales de la iglesia y te vas al mundo, y luego la gente dice, perdió la salvación, mira, no, que tan bueno, hipócrita. ¿A poco no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él está diciendo que tú oíste la palabra, ¿verdad?, por un tiempo, y luego Dios llegó el chamuco y te la quitó. No perdiste nada, nunca. Aquí dice que, te la voy a decir otra vez. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído recién la palabra con gozo, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Han estado en la iglesia por 2 días, por 2 años. La reciben con gozo, dicen que son salvos, gritan, pero cuando llega la prueba, cuando llega la enfermedad, a mí Dios no me curó. A mí Dios no me dio un trabajo. Sí, como si el trabajo de Dios fuera complacer los deseos carnales del humano. Sí, Dios no es nuestra caricatura ni nuestro creado. Él es el creador del universo, el Dios que tiene todo el poder y la autoridad por sobre todas las cosas creadas por Él mismo, el cosmos. Él no es nuestro achichincle, lo hace por amor,
porque te ama increíblemente. Dios tiene su corazón para ti. Job dijo, ¿quién es el hombre para que Dios lo vea y sea su blanco y no lo deje de ver ni aun cuando pase la saliva? ¿Quién es el hombre? El hombre es uno que Dios creó con la autoridad de ser salvo o de rechazarlo. Con el conocimiento, el juez entre el bien y el mal. Ese es el hombre. Y el hombre que decide seguir a Dios, sí, Dios le da vida eterna. Que no se te olvide, tú no eres mayor que Dios. Y Dios no te quiere ver chiquito. Él quiere que tú estés con Él y que seas uno como Él y que seas a su semejanza. Él te dio tal potestad. No menosprecies la persona que Él es. Conócelo. No lo hagas como tú quieres. Entiende quién es Dios. Acéptalo como tu Señor. Recíbelo y adóralo. Por la persona, aprende quién es Él. No lo achiques, ni tampoco le des más. Dios no puede tener más. Él es infinitamente glorioso y poderoso. Acéptalo, conócelo. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yo no creo que sea una forma de entender esto mucho más claro, hermanos y hermanas de mi corazón. Hay personas que el día que escuchan a Dios, que escuchan el Evangelio, le entregan por completo su vida a Él y ahora no importa qué pase, como dice Salmo 23, aunque vaya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Sí, no es la situación o la circunstancia o el favor que he recibido o no de Dios. Es que tú ya no quieres vivir en una situación de muerte. Ahora tú quieres la vida eterna que Él te da. Y esa vida nadie te la puede quitar. Si tú le entregas tu vida a Dios y obtienes vida eterna, cada día tus frutos van a hablar de eso. Tu alegría, tu gozo va a hablar de eso. Yo conozco muchas personas que son salvas. Muchas personas que son salvas. Y los he visto pasar a través de situaciones terribles. Muerte de sus familiares queridos. Que pierden su casa, que se le da una enfermedad, el cáncer. Quedan destruidos. Y en sus últimos boca que abro, lo último que dicen es: gloria a Dios, ya voy a tus manos, Señor, en tus manos estoy, ya voy a casa. Porque saben, no importa la circunstancia, se saben de Cristo, se saben de Dios. Hermanos, la salvación es tan clara y es tan firme y es para siempre. No dudes de eso, porque eso va a motivar tu forma de vida en agrado a Dios 100%, 100%. Cree lo que Dios dice. Dice en el versículo 15, más la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ahí te va, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ya vamos a acabar aquí, porque esa es la cosa. ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes son donde Dios permanece? Los que escuchan la palabra de Dios y permanecen en ella, porque dan fruto de acuerdo a eso. Dice, en cada etapa, no sabemos cuánto tiempo pasó de lo que dije ahorita. Y esta es la verdad. Te pregunto a ti y con esto continuamos en otra cosa. ¿En qué de estos cuadros, en cuál de estos cuadros te ves? Dios quiera que en el versículo 15, los que escuchan la palabra de Dios y la llevan. Porque de los otros cuadros, no importa qué digas o dónde vayas o quién pertenece, en qué grupo o cómo te sientas. Escucha la palabra de Dios, apégate a ella. Jesús, estamos hablando de eso. ¿Quién es el que me ama? El que cumple mis mandamientos. El mandamiento es creer en el Hijo de Dios y amarnos unos a otros. Y si amas a Jesús, cumple sus mandamientos. Porque el único salvo aquí en todo esto que dije es el que retiene la palabra y la practica, produce frutos. Este nunca puede perder la vida eterna que Jesús logró con su muerte para él. Ahora, ¿cómo saber, conocer, entender que Dios tiene permanencia en ti? En ti, la tercera persona de la eternidad te dará poder, en el poder de Él, para dar fruto. Pues Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Un versículo chiquito que te dice exactamente el plan. Por sus frutos los conocerán, a los malos y a los buenos. Pero hablando de nosotros, hablando de los de Cristo, tu fruto habla de quién eres, qué produces. ¿Acaso, dice acá, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y un fruto bueno da buen fruto, un fruto malo da mal fruto, no importa qué diga el árbol que es. Juan 14:16 dice, y yo
rogaré al Padre, Jesús dice, y os dará otro, uno igual, es de la misma nivel que Él. Dice, a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, ¿ok? Sin fin. En Romanos 5, del 1 al 5, ahí te va. Justificados pues por la fe, tenemos paz, no tenemos ya ninguna preocupación para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por la fe tenemos entrada a la gracia por la cual nos da la firmeza de la salvación. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No son las tribulaciones que te van a bajar la fe si eres salvo. No es ninguna cosa, ninguna situación de este mundo, o buena o mala, las que van a quitarte de la posición que tú ya tienes frente a Dios, que recibiste por gracia, por creer en Él. ¡Wow! Ojalá y entiendas todo esto que acabo de decir. Ojalá y lo pienses y lo medites. Si no, lee la Biblia, porque ahí está. No estoy hablando de algo que yo piense. Esto es lo que dice aquí. Dice en el versículo 4 de Romanos 5. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que tiene el Espíritu Santo te habla del amor de Dios, te dice lo que hizo Jesús por ti y tú lo entiendes y te transforma. Te transforma. Sabes que Dios está contigo y que tú estás con Él. En la práctica de la vida es que debemos notar que hemos vuelto a nacer a vida eterna. Pues no llegamos a ser salvos por nuestras obras, eso es la verdad. Pero en nuestra manera de vida y nuestro trabajo de amor, esas son nuestras obras que nos identifican como salvos. Unos que permanecen, que habitan todo el día, cada día en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. En Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos dice algo que Él mismo hace, obviamente. Él permanece en el amor del Padre. El Padre se goza en Él, Él quiere que permanezcamos en los mandamientos de Jesús y Él va a permanecer en nosotros. Dice en otro lugar que el Padre y Él van a venir y van a ser morada en nosotros si permanecemos en Él. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad que sí? Ahora, con el contexto de permanecer en Él, ¿sí? Que tenemos que, ese es el asunto, pensando, yo no quiero ni tantito dejarlo a un lado, quiero permanecer en Él. La salvación que me ha dado Él es tan grande, ¿cómo voy a descuidarla? Dice, con el contexto de permanecer, de producir fruto. Y cuando Jesús dice en Juan 15:4, si tú quieres leer más de Juan 15, léelo, del 1 hasta el 20. Habla de la vid, habla de que Él es el tronco y nosotros somos las ramas, que pertenecemos a la rama y sin la rama no podemos hacer nada. Sí, eso es lo que dice en Juan 15. Yo nomás agarré, voy a leer, va a estar en la pantalla, versículo 4. Pero lo que quiere, te voy a decir la idea más bien de lo que dice allá. Y tú lo lees, por favor, hazme este favor. La idea dice que si no estamos tomando del tronco, ¿cuál es Él? Él es la vid, no darás fruto. Esa rama será cortada. Ahí te va. ¿Por qué? ¿Qué dice eso? No es que vaya a desecharte de su amor, pero no vas a producir fruto. Es tan claro. Eres una rama que si no produces fruto, no estás sacando nada, estás desconectada del tronco. Sí, porque no produces fruto del tronco. ¿Cómo está eso? Entonces eso tiene que desecharse. El cristiano tiene que estar conectado al tronco, así de sencillo. Si no, no sirve para nada. Es un cristiano falso que no tiene salvación en primer lugar. Sí, el que está en Cristo está conectado a Cristo. No hay ningún cristiano que pueda decir, yo soy cristiano, pero no estoy conectado a la Biblia, que es la fuente de información para mí. Yo no tengo por qué obedecer a Dios. Yo soy un cristiano diferente. Sí, lo cual es falso. Nadie es cristiano si no tiene a Cristo en su corazón y depende de Él 100%. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así de sencillo. Ahí léalo usted. Juan 15, como del 1 al 6. Dice aquí, dice, es fácil si eres de Dios. Es fácil si eres de Dios, si eres una persona que es salvo. Aún sin esfuerzo darás sus frutos. No es de sentir que eres salvo, es de practicar hacer que eres salvo. Fin del estudio. Conclusión final.
no es de sentirte salvo, es de saberte salvo. Quédate bien con esto. Si oyes su palabra y la obedeces, permaneces en Dios y Dios permanece en ti sin fin, eternamente. No es de imaginar o sentirlo, sino saberlo de bulto, en acción normal de tu vida, tener a Dios en tu vida, como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Que siempre, así debe ser. Cuando te sientas perdido y que te vayas para allá, Dios te da la chance. Tenemos, dice la Biblia, tenemos un abogado que está abogando por nosotros. Dice, hijitos míos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Si tú un día te sientes perdido, si te resbalaste en el pecado, ok, vuelve a tu Padre. Si eres de Dios, siempre vuelve, como el hijo pródigo. Ve, siempre regresa a casa. Cada día recapacita y se devuelve del chiquero, pues no es un cerdo, sino es hijo. El que es hijo vuelve a su padre. Se da cuenta que no es un cerdo. Palabras fuertes, pero efectivas. Nosotros no somos del chiquero. Si eres de Dios, eres hijo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Tener discernimiento no es emocionalismo, sino oír la palabra y hacerla. Eso Dios quiere de nosotros, que habitemos, a los que habitamos en Él, porque cuando tú haces eso, Él permanece en nosotros. Yo no sé si esto no fue súper claro, pero si yo nomás oigo esto, yo creo que yo entiendo a Dios. Yo creo que yo entiendo esto y te ruego que si tú lo entendiste, entonces le hagas una oración. Vengas con Él y le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero vivir, ya no soy del chiquero. Ya quiero salirme del chiquero y quiero pertenecerte a ti, Padre mío. Quiero ser de ti, soy tu hijo. Dirígeme, capacítame, poséeme, permanece en mí. Yo quiero seguirte. Hazlo, hermano, hazlo, hermana. Esta es la chance que tienes para obtener vida eterna, solo con creer en Él. Y déjalo que Él te inunde, que Él te abrace y permanezca en ti. Y tú síguelo, habita en Él, conoce su palabra, estúdiala. Amén. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Todavía hay que seguirnos cuidando con este virus que hay, estos problemas y otras enfermedades. Lava tus manitas con agua y con jabón como ping-pong. Tose en el brazo, lleva tu mascarilla para todos lados. Cuida a los demás. Piensa esto, cuida a los demás. Eres cristiano, eres hijo de Dios. Amén. Dios maravilloso, gracias te damos por este día, por este estudio tan claro, tan sencillo de entender. Señor, ayúdanos porque ahora que lo entendimos, queremos seguirte, queremos obedecerte. Poséenos, permanece en nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7. Hay que seguir orando unos por otros. Yo voy a estar orando por ti. ¿Ok? Te lo prometo. Amén.